Le tengo imágenes que muestran cómo sigue la entrada de inmigrantes de forma ilegal por la frontera sur de los Estados Unidos. Y tengo información también de cómo en México continúan las detenciones de migrantes cubanos que buscan llegar precisamente hacia el norte, en ese país, a la frontera norteamericana. Al mismo tiempo, les tengo declaraciones que yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué ustedes creen? ¿Es cinismo o preocupación? ¿Cómo el régimen de La Habana ahora resulta que le da consejos y le dice a Estados Unidos que aplica mecanismos democráticos? Sí, no estoy oyendo mal. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar conversando de eso y quiero mostrarles, para comenzar, imágenes que llegan directamente desde la zona de Eagle Pass en la frontera. Eso fue hoy, hace tan solo unas horas. Bill Mulligan, reportero de la cadena Fox, buenos días. Buenos días desde Eagle Pass, Texas, donde una vez más otro gran grupo de cientos de migrantes acaba de cruzar ilegalmente. Muchos de ellos caminaron alrededor de una carretera en algún momento. Esto es lo que quedó de este grupo después de que varios autobuses del Border Patrol, de la patrulla fronteriza, lo transportaran a una porción de ellos. Esto es para que ustedes entiendan que cada vez que ustedes me preguntan, ¿la frontera está cerrada? Sí, la frontera está cerrada, pero eso es lo que está pasando. Eso es para que ustedes contrapongan estas imágenes que nos llegan desde la frontera sur, disculpen, con las declaraciones que dio la vicepresidenta Kamala Harris diciendo que la frontera es un sitio seguro. Esto puede lucir cualquier cosa menos un sitio seguro. Evidentemente, como siempre hablamos, Eagle Pass es el punto caliente porque saben que están dando parol, porque el parol a los cubanos le funciona para el año y un día podernos hacer residentes de manera legal bajo el ajuste cubano en este país, pero a los nicaragüenses, a los venezolanos, a aquellas personas que entran con un parol, tienen un mecanismo también que pueden luchar para poder ser residentes o luchar la residencia, teniendo en cuenta ese parol por otros mecanismos distintos, no por la ley de ajuste cubano. Pero evidentemente lo saben y saben también que esto sobrepasa, y lo saben los traficantes de personas que trasladan a estos grupos hasta ahí, que esto sobrepasa las capacidades de las autoridades y evidentemente también conocen que aunque los salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos en una gran mayoría van a ser devueltos, los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses en una gran mayoría van a quedarse en el territorio de los Estados Unidos y van a ser liberados. Esto sucede en la frontera mientras tenemos información del Instituto Nacional de Migración Mexicano de la detención de 7 presuntos traficantes de personas que transportaban a decenas de migrantes, entre ellos varios cubanos. Porque recuerden, estamos viendo los que intentan salir de Cuba, estamos viendo lo que hacen los que llegan a la frontera, pero también están estos que hacen un recorrido. Según la información que reveló el gobierno mexicano en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de Política de Cero Impunidad del gobierno de México en el estado de Nuevo León, integrantes de la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración rescataron a 35 personas migrantes, detuvieron a 7 personas y aseguraron 5 vehículos. Los integrantes de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración localizaron 5 vehículos tripulados por 42 personas. 7 se identificaron como mexicanos, por los que fueron detenidas a estas personas, mientras que las de nacionalidad extranjera no acreditaron su legal estancia en el país. Las personas migrantes presuntamente provenían de Ecuador, Cuba y Nicaragua. Y aunque no explican, sabemos que evidentemente no dicen la gran cantidad de cubanos que había. Estamos hablando de un grupo pues bastante numeroso que era trasladado en una caravana. Estas personas fueron trasladadas a una estación migratoria a fin de realizar las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular, definir su situación jurídica y, en su caso, proceder a su retorno asistido. Ahí tienen las dos realidades, el que llega, que es procesado aquí en los Estados Unidos, y el que intenta llegar por México, que muchas veces es detenido en estos grupos que cruzan de sur hasta el norte o se dirigen desde diversas partes buscando llegar a los Estados Unidos. Hay un drama en la frontera, hay una crisis en la frontera y esta es una realidad. Todos los días hablamos de este tema, todos los días le hacemos cobertura. ¿Por qué? Porque nuestra gente necesita información. Nuestra gente necesita saber lo que está pasando y estamos para eso. Antes de ir con las palabras
del régimen cubano, que le da consejo en términos migratorios a Estados Unidos, vamos a contestar algunos de sus mensajes. Dice aquí Emanuel, ¿cómo puedo localizar a alguien en un centro de detención? Bueno, buscar precisamente a esa persona, Emanuel, en el sistema de ICE Inmate Search. Aquí lo he explicado en otros videos. ¿Cómo está la situación de Piedras Negras? Míralo ahí. Grisel, saludos. Muchos cubanos son muy trabajadores y honrados, pero otros son un fraude. Esta administración demócrata es la culpable de la situación de USA, nos están protegiendo. Buenas tardes, muchas bendiciones desde Holguín. Saludos. Daniel, quisiera saber su correo para mandarte un video. Bueno, ahí puse mi número de WhatsApp. Daniel, esa zona de Nuevo León es bien peligrosa y está el cartel de los Beltrán Leiva. Gracias por ese mensaje. Humberto, hola Daniel, con I-220A, primera casilla, tengo corte para el 2023, cumplo el año en diciembre. ¿Con quién tengo que aplicar para el ajuste cubano? Bueno, tienes que aplicar con el juez porque tienes corte. Te sugiero veas a un abogado. Buenas tardes, Daniel. ¿Cuándo estarás con el abogado Wilfredo Allen? Si Dios quiere, estaré jueves con él. Ustedes están viendo el drama que hay en la frontera, ¿verdad? Y ustedes están viendo que estamos hablando de cifras récord de cubanos que escapan de la dictadura, cubanos que se van de la isla. Sin tener las cifras de agosto, casi 178,000 cubanos llegaron a puntos fronterizos de los Estados Unidos. 178,000 cubanos. Hemos hablado de los más de 5,400, récord desde 1994 en detenciones en alta mar por la Guardia Costera norteamericana. Ayer les ponía la cifra de los más de 4,000 que el régimen, casi 5,000 que el régimen dice haber detenido cuando intentaban escapar en balsa. Estamos hablando por ahí de otros 10,000. Estamos hablando de cerca de 190,000 cubanos en 11 meses llegando a los Estados Unidos o intentando llegar a los Estados Unidos. Le digo esto para ponerles las declaraciones que el régimen de La Habana pues envía y el consejo que el régimen de La Habana le da a los Estados Unidos. Y todo esto por las lamentables muertes que han existido de migrantes. ¿Pero de quién es la culpa de esas muertes? ¿De los Estados Unidos? ¿O de la situación que hay en cada uno de esos países que obliga al migrante a salir? ¿No estaríamos viendo un nuevo cinismo de que ahora resulta que el país que en la mayoría de los casos te acoge o te da la garantía para que tú apliques a un asilo que te va a acoger del país que tú escapas, resulta que según el régimen de La Habana es el culpable de eso? Escuchemos las declaraciones de Bruno Rodríguez y vamos a comentarlas. El figura político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que Estados Unidos debe evaluar y cambiar su aproximación hacia las causas que generan la muerte de cientos de migrantes en su frontera sur. A través de su cuenta en Twitter, el canciller refirió que según la cadena televisiva estadounidense CNN, casi 750 migrantes han perecido en su intento por ingresar a la nación norteña desde 2021, la cifra más elevada. Por ello, aseveró que se requiere de un vuelco real en la aproximación de Estados Unidos a las causas que generan esta tragedia, promoviendo un orden internacional justo, democrático y equitativo. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, desde octubre de 2021 se notifican 748 decesos, lo que representa un aumento de más de 200 muertes con respecto al año fiscal anterior. O sea, se los vuelvo a colocar. ¿De quién es la culpa de esto? Por ello, aseveró que se requiere de un vuelco real en la aproximación de Estados Unidos a las causas que generan esta tragedia, promoviendo un orden internacional justo, democrático y equitativo. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. O sea, un orden democrático, justo, equitativo. Pero ven acá, ¿cómo tú le vas a pedir a Estados Unidos que promueva eso si cuando Estados Unidos promueve los derechos, promueve las libertades, ustedes desde el régimen de La Habana le dicen que están vendiendo una agenda neoliberadora? O sea, neoliberal. O sea, cuando se promueven las libertades, se promueven los derechos, entonces, cuando se promueve la democracia norteamericana, entonces ustedes atacan diciendo que Estados Unidos quiere vender su modelo. Ahora ustedes quieren que Estados Unidos promueva el orden democrático, justo, igualitario, que le dé dinero a ustedes, porque eso es lo que están buscando al final de la historia, al final de la jornada, que acepte a todos los migrantes y también los culpas de las muertes que existen de esos migrantes que de manera ilegal quieren entrar a los Estados Unidos. Díganme ustedes.
Díganme ustedes cómo desde el régimen de La Habana, que es un estado fallido, cómo desde un país que ha visto un éxodo, se le puede decir a Estados Unidos que promueve un orden democrático, pero luego cuando promueve el orden democrático, cuando promueve el respeto a las libertades, a los derechos humanos, entonces tú dices que es una agenda colonial y neoliberal y que busca cómo era la política de la doctrina Monroe y te vas haciendo una película para cuestionar, criticar y atacar a los Estados Unidos. Yo quiero leerlos. ¿Qué creen ustedes de esto? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando. ¿Cinismo o preocupación? ¿Le importan tanto a los cubanos o al régimen de La Habana la emigración de los cubanos? La historia, los datos y la realidad demuestran que no. A no ser que les preocupe, eso sí, el dinero que usted pueda mandar y el dinero que le puedan sacar a usted. Porque eso es lo que usted es para el régimen de La Habana. Sencilla y llanamente una moneda de cambio. El dólar